Vamos de inmediato con lo que ha ocurrido en la Corte Suprema de Justicia. Ha sido separada de su cargo la jueza Carla Romero, quien tomó la promesa de ley a la presidenta Xiomara Castro el pasado 27 de enero del 2022. Correcto, se la volaron, Cecia. Son más de 20 como que la faltas. tenía cantada, ¿verdad? Pero fíjese que yo me pregunto, ¿por qué? ¿Solo porque está en contra del Congreso Nacional? Porque ella fue a juramentar a la presidenta, no tiene nada en contra del Poder Ejecutivo. No. Claro está. Se le vio una rencilla un poquito como más personal con Luis Redondo, a quien no reconoce como presidente del Congreso Nacional. De hecho, ella fue la responsable de meter un recurso de inconstitucionalidad con respecto al decreto 004-2022, más conocido, Cecia, como el Pacto de Impunidad, ¿verdad? El Pacto de Impunidad 2.0. Sí, entonces ella mete ese recurso también y por ahí ella se ganó pues bastantes anticuerpos. Así es que esa es la nota, ¿verdad? Sí. Que la volaron. Ya fue separada de su cargo. Luisa Nariva nos tiene los detalles. El Poder Judicial ordena la destitución de la jueza Carla Romero aplicando el artículo 64 en los incisos A y D de la Ley de la Carrera Judicial, en base a un informe de Inspectoría de Tribunales que daba a conocer la existencia de 22 denuncias en contra de la jueza, varias de ellas por retardo en aplicación de justicia y mal manejo del proceso judicial. Pero la gota que rebalsó el vaso fue un accidente de tránsito en el que se vio involucrada en el mes de marzo del presente año y que, según un informe, fue provocado por la togada en presunto estado de ebriedad. Cabe mencionar que ya existían varias sanciones acumuladas en contra de ella, incluso una resolución de destitución que no fue ejecutada. De supervisión general, la que involucra a la abogada Romero por hechos ocurridos el 31 de marzo del 2023, es decir, en este año, en la cual se establecen algún tipo de conductas que, de acuerdo a la supervisión general, están reñidas con nuestra normativa interna. En ese sentido, igualmente se ha documentado por parte de la misma supervisión general al menos 22 denuncias que han sido investigadas por esta unidad, en la cual se declara con mérito las mismas. Cabe mencionar que la jueza Romero se ha visto involucrada en una serie de situaciones polémicas que comenzaron a resaltarse desde el día que juramentó a la presidenta Xiomara Castro y que se negó a reconocer la presencia del diputado Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional. También ha sido crítica de varias leyes y decretos que se han aprobado en el Congreso Nacional, principalmente del 04-2022, que da vida a la amnistía política y por el cual ella misma presentó varios recursos de inconstitucionalidad. También se pronunció sobre las dudas que existían sobre la derogación del decreto 116-2019. A continuación, escucharemos una entrevista que se realizó a principios de este mes de agosto sobre el tema en mención. Porque para interpretarse, para poder decir que una ley es inconstitucional, necesita usted necesariamente tener la referencia del Poder Judicial a través de su Sala de lo Constitucional, tal como lo refiere las atribuciones de la Corte, que son a partir del artículo 303, y como lo refiere cuáles atribuciones tiene el Congreso Nacional, que son dos cosas diferentes. Algunos profesionales del derecho dan a conocer sus opiniones referentes a este caso, porque sin duda alguna será ejemplarizante si se hizo con la buena aplicación e interpretación de la ley, pero si no será una determinación reprochable. Es una carga probatoria que se le llama a ella para que ella pueda reputar, ¿verdad?, sobre las imputaciones que se le están haciendo en ese momento, que seguramente pues todas esas instancias están agotadas en el Poder Judicial, por lo cual pues la decisión, pues ya la desaparición ya corresponde pues a la autoridad del Poder Judicial. Ha levantado su voz sobre algunos temas constitucionales que sin lugar a dudas pues me imagino han incomodado a las autoridades actuales de gobierno, específicamente el Poder Legislativo. Y ojalá no haya sido por un tema eminentemente político. Desde la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial les recomiendan a la abogada Romero agotar todas las instancias legales que le permite la ley. Más en el caso de ella, que lleva varios años laborando para el Poder Judicial y que ha hecho carrera judicial
y que ha sido conocida por los medios de comunicación y por la sociedad en general cuando ha salido en defensa de situaciones también que tienen que ver con cuestiones que ella ha considerado que han vulnerado la Constitución de la República. Y sí, la invitamos a la compañera Carla Romero a que haga uso de las instancias correspondientes, tanto nacionales como internacionales. La destitución de la jueza Carla Romero se vuelve controversial por todas las circunstancias en las que se ha visto envuelta, que van desde denuncias que ha recibido hasta los cuestionamientos a varias leyes y decretos. Con el apoyo en cámaras de Alan Godoy y la edición de Alejandro Flores, para HCH Noticias les informó Luis Anariba. Bueno, y hay un análisis que se ha hecho en torno a cuáles serían los pecados cometidos por la jueza Carla Romero, que hoy le ha costado su separación. Como lo mencionábamos, el 27 de enero juramentó a la presidenta Xiomara Castro ante la ausencia de un presidente del Congreso Nacional en el Estadio Nacional, porque estaba el conflicto de cuál era la junta directiva legal. Ella no reconoció a Luis Redondo. Entonces, vamos a poner cuáles fueron justamente la base legal que aduce, ¿verdad?, del Poder Judicial para proceder a la cancelación. Ajá. Bueno, lo hacen en base al artículo 64 de la Ley de Carrera Judicial y el reglamento en su artículo 187, que le da precisamente facultades a la Corte Suprema de Justicia para proceder a despedir a cualquier personal que esté bajo su égida. Aquí se amparó el Poder Judicial. Esa es la base legal, ¿verdad? Y dicen que hay 22 denuncias por retrasos en la aplicación de la justicia contra la jueza. ¿Y qué dice este artículo 64? Pues dice que los servidores del Poder Judicial podrán ser despedidos de su cargo por cualquiera de las siguientes causas: incumplimiento o violación grave o reiterado de alguno de los deberes, incompatibilidades y conductas establecidas en los capítulos 5, 10 y 11 de esta ley. Dejar de asistir al trabajo sin permiso y sin causa justificada durante 2 días hábiles completos y consecutivos o durante 3 días hábiles en el término de un mes. Cerrar sin motivo legal o limitar indebidamente las horas de trabajo o de despacho al público. Las ausencias por días no completos podrán sumarse para completar los periodos anteriores. ¿Y qué recurso o qué opción tiene ahora la jueza Romero? De acuerdo al artículo 67, siempre de la Ley de la Carrera Judicial, dice que el servidor judicial afectado por una medida disciplinaria o por un despido podrá, en el término improrrogable de 10 días hábiles a contar de la fecha de la notificación de la medida disciplinaria o del despido, en su caso, concurrir ante el Consejo de la Carrera Judicial. Ahora, ¿qué pasa si no presenta sus alegatos de respuesta en ese tiempo? Bueno, si la persona que ha sido señalada, que ha sido objeto de una medida disciplinaria, no se presenta, no hace uso de este tiempo de 10 días, entonces quedará firme la sanción impuesta, salvo que compruebe no haber sido notificado debidamente o haber estado impedido por justa causa para presentar el reclamo. ¿Y qué procede si la jueza Romero contesta en el plazo de 10 días? Bueno, aquí si el interesado se hubiere personado dentro de este plazo legal, si lo hace ella dentro de estos 10 días, el Consejo dictará resolución señalando audiencia de trámite para que el recurrente y la dirección concurran a presentar pruebas, las cuales deberán ser evacuadas dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que fueron ofrecidas. ¿Y cuándo se va a dictar una resolución en este caso? Evacuadas las pruebas, del Consejo dictará resolución dentro de los 5 días hábiles siguientes. Los pecados capitales, mencionábamos, ¿cuáles habrían sido los errores de...? Bueno, yo creo que el primero es haber tomado promesa a la presidenta en una afrenta... En medio de una crispación política. Correcto, en una afrenta directa al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ¿verdad? Que inclusive en ese momento le exigía que lo nombrara como presidente del Congreso Nacional. Y ella le dijo ingeniero. Y ella le dijo que no, ¿verdad? Ingeniero Luis Redondo. Porque no se lo establecía de esa manera la Constitución de la República. Y le mencionó de hecho. Así es. También el 8 de marzo de 2022, la jueza Romero se manifestó en contra del pacto de impunidad, es decir, el decreto 04-2022, y junto a otros compañeros de sala presentaron un recurso de inconstitucionalidad que aún Cecia está pendiente de respuesta por parte del Poder Judicial, a menos que no nos hayamos dado cuenta que eso ya se dilucidó. Y el 19 de enero de este año,
La jueza Romero presentó una denuncia ante el Comisionado de los Derechos Humanos por amenazas en su contra y responsabilizó directamente al diputado Luis Redondo, además de que solicitó protección especial. Así es que, imagínese usted, prácticamente los 3 pecados capitales de esta jueza tienen que ver con el ingeniero o el diputado Luis Redondo. Por eso le mencionaba, es justamente por problemas desde el legislativo. Bueno, esta ha sido la noticia del día en HCH Nocturno.